Hay una pregunta que siempre me hacen, y es hasta cierto punto lógico. Oye, Iker, ¿cuál es el caso que más miedo te ha dado? Y es muy difícil responder. Llevo muchos años buscando este tipo de historias y a veces te topas con algunas que quizá era mejor no haber conocido. Una de ellas podía ser la del kilómetro 159, un lugar que había sido marcado para siempre por la tragedia, por el dolor. Y hay quien dice desde las más antiguas culturas que en esos sitios donde ha habido mucho sufrimiento, luego pasan cosas. Esta historia nos llegó a la radio realmente, hace un par de años. Era una persona que nos escribía francamente angustiada. Había visto algo en mitad de la carretera. Les cuento simplemente un poco. Una hilera de niños que le esperaban. ¿Quieren conocer el resto de la historia? Viajamos al kilómetro 159. Madrugada del 19 de agosto de 2004. Un automóvil circula lentamente por la carretera nacional 340, a su paso por la provincia de Tarragona. Al volante, un hombre experimentado en la conducción. En los asientos traseros, su mujer y su hija duermen plácidamente. Al final de una recta, siendo aproximadamente las 2:10 de la madrugada, algo aparece en el camino. Y en ese momento, cuando puse la luz de la cámara, aparecieron en la parte izquierda de la carretera, fuera de la carretera, en el arcén, un grupo de unos 7-8 personas, pero separadas 1 metro cada una de ellas. Unas miraban hacia la carretera y otras miraban hacia atrás, hacia el campo. Y eso me chocó muchísimo porque estaban completamente quietas, estaban paralizadas las personas. Y aparte había niños, había una mujer, y como te he dicho, unos miraban hacia adelante, otros hacia atrás. Y me fijé sobre todo en el último. Al pasar en el último fue el que más me miré así, y vi que el último llevaba así con un gorro redondo para el sol, llevaba un cubo en la mano y aparte no tenía cara, o sea, lo que es la cara era todo negro. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían allí? ¿A quién aguardaban en mitad de la noche? Javier Martín Moraleda, persona escéptica y de talante absolutamente racional, es uno de esos testigos que han tenido el infortunio de encontrarse con una espantosa visión en ese punto de la ruta. Y no es el único. Lo que él no sabía en aquel instante es que años atrás, en el mismo lugar donde permanecían detenidos aquellos seres extraños, había ocurrido una de las mayores tragedias de la historia de nuestro país. Cuando mi mujer me lo comentó, que yo no sabía que ese sitio estaba cambiando los Alfaques, en primer lugar le pregunté qué pasaba aquí y me dijo que habían muerto más de 200 personas y fue una tragedia. Pues vamos, ya enseguida relacioné y digo, pues no sé, puede ser algo que tenga que ver con esto, con aquellas muertes. La verdad es que me quedé helado cuando me lo comentó. Todo sucedió un fatídico 11 de julio de 1978. Un camión cisterna de la refinería en Petrol repleto de gas propileno paseó su carga mortal a lo largo de la costa catalana hasta que estalló justo delante del camping de los Alfaques, en el kilómetro 159. Una lengua de fuego barrió todo lo que había desde la carretera hasta el mar. Y como si de pronto hubiese llegado el apocalipsis, cientos de bañistas se desintegraron en la misma orilla de la playa. Otros, sorprendidos por la onda expansiva, se convirtieron en estatuas de carbón, inmovilizados para siempre en su último gesto, en su última mueca. Es algo que cuando pasas por aquí, automáticamente no ves el paisaje de ahora, ves el paisaje de entonces, y es tremendamente doloroso. El poder ver las primeras secuencias, las primeras escenas, eran terriblemente dramáticas. Eran familias enteras completamente carbonizadas. A gente que le cogió desayunando, a gente que les cogió jugando a las cartas. Y estaban en las mismas sillas, en las mismas posturas, pero completamente carbonizados. La temperatura ambiente alcanzó en un instante los 2000 grados centígrados. El agua del mar hirvió instantáneamente, deshaciendo en pocos segundos a hombres, mujeres y niños que jugaban en la arena. Sobre la carretera quedó un cráter de 20 metros de diámetro por 2 de profundidad. En apenas un minuto se había producido un cataclismo sin precedentes en aquel tranquilo rincón de la costa. Los periodistas que vieron aquel infierno jamás podrán olvidar. El acercarme a la playa y ver a una roca que estaba a 4 metros de la orilla, a la que se habían apoyado unos, en donde encima mismo de la roca estaban las 2
pieles de las dos manos clavadas en la roca, porque el calor las había dejado allí clavadas. Esto lo pensaré, lo veré y no me lo sacaré. Justo sobre estas rocas, decenas de vidas se extinguieron en una décima de segundo. Y justo aquí, son varias las personas que han visto a las solitarias efigies de lo que parece una familia vestida con atuendo veraniego, detenida en mitad de la carretera, en total silencio, como si estuviesen ligados para siempre a este punto, por donde hace apenas un año circulaba una de las pocas personas que se han atrevido a romper el silencio, Javier Martín Moraleda. No sé, nunca me había ocurrido nada, nunca había pensado en que me podía ocurrir nada parecido, nunca había creído yo en cosas de este estilo, incluso a partir de hoy creo en lo que he visto. Tampoco, no sé si creo en que hay algo más, no lo sé, sé lo que vi, y lo que vi cada día que me levanto por la mañana me acuerdo todos los días, o sea, eso no, nadie me lo puede quitar. Es difícil describirlo. En ocasiones es un simple chispazo, una intuición, lo que los antiguos llamaban una corazonada. Pero es verdad que al hacer cuarto milenio uno se encuentra con una gran cantidad de historias, algunas le llaman más la atención, otras pasan y hay que contarlas, y sin embargo solo algunas son las elegidas para removernos por dentro. A mí me ocurrió esto, tengo que confesárselo, la historia del secreto de Joseillo. Primero porque entroncaba con una historia triste y gris, la de la Guerra Civil Española. Demasiada muerte, demasiada incomprensión, demasiadas víctimas. Una de ellas quizá fuera el propio Joseillo. Nos contaba que durante mucho tiempo una especie de figura espectral había anunciado algo en su familia. Bueno, podía ser una leyenda más que se cuenta en cualquier pueblo de España, pero esa sombra seguía insistentemente llegando al mismo lugar, casi como señalando algo, casi como diciendo que allí había que desenterrar un secreto. Y efectivamente, se desenterró algo que eran huesos humanos. Pero el resto de la historia es mucho más compleja y hay que descifrarla paso a paso. Esta investigación de nuestro compañero Luis Álvarez nos puso auténticamente los pelos de punta y nos mostró una España antigua donde también había demasiadas cosas que ocultar. Les dejo con el secreto de Joseillo. ...1941... La guerra civil hace 2 años que ha terminado. El balance de víctimas de ambos bandos es aterrador. El alzamiento ha triunfado y España se sumerge en una de las etapas más oscuras de su historia. Es la España del hambre, de la reconstrucción, pero también la del odio y la represión. Fontanosas, un pueblo tranquilo enclavado en la comarca del Valle de Alcudia, en Ciudad Real, se ha librado de contemplar el horror de la guerra. La línea de frente más cercana se encontraba al otro lado de las sierras. Geográficamente es declarada zona republicana, pese a que los vecinos nada saben de política. Lo único que les importa es sobrevivir al hambre. Sin embargo, aquel horror lejano no tardaría en tocarles a ellos también. En la madrugada del 1 de julio de 1941, 7 detonaciones desgarran la tranquilidad de la noche. El tiempo se detiene, al igual que la vida de 7 campesinos que acaban de ser ejecutados. Me dijo: José, bájate el ganado para abajo, vamos a bajarlo, que esta tarde traen a tu padre y a tus tíos mañana para fusilarlo. Eso me acuerdo exacto como lo estoy contando. José Escribano, conocido cariñosamente en el pueblo como Joseillo, apenas había cumplido los 7 años y aquella noche perdió a 5 miembros de su familia, entre ellos a su padre y su hermano Francisco Escribano. Lo acusaron porque eran compinches de la sierra, los maquis, como quisieran decir entonces. Y no, eso, pues mis padres no eran compinches ni todos los compañeros que había. Los fusilados fueron acusados de colaborar con los maquis, con las cuadrillas de maquis que había en la sierra, sí. Porque ellos vivían precisamente en el campo y tenían cabras y tenían que estar todo el día con las cabras en el monte
bueno, se encontrarían con ellos, pero el que se encuentren con ellos no quería decir que colaboraran. Los maquis, o los fugados de la sierra como se les conoce aquí, habitaron estos montes al menos hasta bien entrados los años 50. Al finalizar la guerra, muchos disidentes del régimen, para evitar ser ejecutados, huyeron y se instalaron en cuevas alejadas de los pueblos, como si fueran alimañas. Por la actividad y gran número de maquis en la zona, un destacamento de militares de reemplazo se queda un par de meses en el pueblo. Los vecinos son forzados a alojarles en sus casas. Como una ironía del destino, estos militares recién llegados serían los que ejecutaran a los 7 vecinos del pueblo que les daba cobijo. Este sería el caso del soldado Benito, que apretó el gatillo aquella fatídica noche. Poco después, murió envuelto en la pena y la culpabilidad. Y yo, como me acuerdo de aquel hombre, pues bien, un hombre fuerte, recio, dice: patrona, esto me cuesta la vida. Pero Benito, si tú no tienes la culpa, hijo, dice que no, señora patrona, que esto me cuesta a mí la vida. Aquellos jóvenes cuya única culpa sería la de estar cumpliendo el servicio militar, apretaron el gatillo cumpliendo órdenes, pero sin olvidar que habían convivido día a día con aquellas gentes de bien. De no hacerlo, seguramente correrían la misma suerte. Joseillo, nuestro protagonista, recuerda que unos años más tarde, estando en casa de su tía Ana María, sucedió algo insólito, algo sencillamente increíble. Joseillo, siendo ya un adolescente, presencia la escena. Su tía Ana María entraba en una especie de trance cada vez que uno de los familiares fallecidos le venía a hacer una visita. El fantasma de Francisco Escribano, uno de los fusilados y hermano de Joseillo, se le aparecía para transmitirle un mensaje de consuelo y reconciliación desde el más allá. Se sentaba en sus piernas y le contaba que el alma del soldado Benito arrastraba una gran pena que no le dejaba descansar en paz. Lo más asombroso, siempre según el testimonio de la principal protagonista, es que a través del espíritu de su víctima, como un heraldo del más allá, Benito, el atormentado verdugo, buscaba el perdón de los familiares por aquellos crímenes cometidos. Dice, ¿dónde está? Y se sentó en mis piernas. Y mi tía estaba boca arriba y se sentó en mis piernas. Y ¿sabe lo que quiere? Y le dijo que le pidiera, que dijera a mi madre que le pidiera perdón a tal Benito y tal. Y entonces dijo, pues mira, enfermia, me ha dicho tu hijo que le pide, que digas que le pidas perdón a tal Benito. Entonces dijo, bueno, tita, hasta la eternidad. Ha muerto mi tía y no ha vuelto a molestarse, a molestar a nadie más. Esta historia no tendría más importancia que la anécdota si no fuera porque unas décadas más tarde, Emilio Valiente, alcalde de Fontanosas, recibió una carta anónima remitida desde Barcelona con fecha de 16 de abril de 2004. Ahí se empezaría a gestar una monumental sorpresa. El autor se identificaba como uno de los soldados de aquel pelotón de fusilamiento. En la anónima misiva se daban datos muy concretos sobre la localización de los cuerpos, cómo se desarrollaron los hechos e incluso identificaba su destino, el Regimiento de Caballería de Alcalá de Henares. Pero, ¿por qué enviar esta carta 64 años después? Pues el sentido de la carta, estoy convencido que es un tema humanitario por parte de la persona que nos la envía. Y de hecho pues da unos datos del día cuando se produjo, da unos datos de que hicieron unas fosas, que aquí se pensaba que estaban en una sola fosa. Entonces pues estos datos son concretos, es decir que esta persona nos ayuda bastante y además humanitaria, porque dice que bueno pues me ponga en contacto con las familias con el fin de que bueno puedan tener sus restos. De esta forma, Fontanosa salía de su anonimato y saltaba a la actualidad nacional e internacional.
Varios diarios se hacían eco de la noticia, entre otros The Times o The Australian. En la contraportada del País del 13 de febrero se podía leer el siguiente titular: El secreto que no quiso llevarse a la tumba. Nunca se había hecho nada. Ni si no hubiera llegado esta carta, pues posiblemente tampoco. Posiblemente tampoco, porque es un tema un poco que, bueno, pues lo que no quieres es que haya problemas entre vecinos y más un pueblo como somos nosotros de 240 habitantes. De la exhumación de los restos se ha encargado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Esta asociación desinteresada está formada por expertos de diversas disciplinas científicas. A principios de febrero se personaron en Fontanosas para estudiar el caso y proceder a devolverle al pueblo un fragmento de su historia. Una historia que se detuvo aquella desafortunada madrugada de verano de 1941. Con la apertura en los últimos años de varias decenas de fosas comunes por esta asociación, algunos sectores conservadores han declarado que este proceder solo contribuye a reabrir viejas heridas. Sin embargo, en Fontanosas no piensan de la misma manera. El alcalde está tratando de localizar por todos los medios al autor. Pese a lo que pudiera imaginarse, en Fontanosas no existe un sentimiento de revancha. Yo estoy haciendo un llamamiento para que a ver si este hombre pues se pusiera en contacto personal conmigo, que yo le prometo que no se va a enterar nadie más que yo. El final de esta triste pero a la vez apasionante historia, en la que una aparición espectral era la voz que recordaba un crimen perdido en la noche de la posguerra. Un recuerdo etéreo que seguía ahí, en mitad de un dolor viejo y angustioso, que a buen seguro, a lo largo de la guerra civil, compartieron personas de toda condición, bando e ideología. En esta gran colección de Cuarto Milenio nos estamos sincerando con todos ustedes y estamos contando secretos e historias que quizá jamás habíamos revelado. Yo les voy a contar otro. Hubo un viejo profesor que siempre me decía: mira, Iker, tengo que decir que fue uno de los grandes introductores de estos temas en España. Mira, Iker, yo no creo en los videntes, pero sí en la evidencia. Y yo no me lo podía explicar. Y él me lo dejó muy claro, casi anotando en la pizarra. Yo creo en que hay una madre que puede sentir que su hijo ha muerto justo en ese instante, aunque esté a miles de kilómetros. Yo creo que dos hermanos gemelos pueden sentir y ver que algo le ha ocurrido al otro. Es decir, pequeños chispazos que nos conectan con un sexto sentido que quizá todos poseemos. Pero de ahí a pensar que personas vean siempre el futuro y pasen consulta de 7 a 3, de 5 a 8, es un poco absurdo. Y claro que creemos en esa evidencia. Evidencia que incluso puede hacernos ver la otra historia de algunas tragedias. Una de las más impactantes ocurrió en España en los años 40. Es uno de esos expedientes que ha permanecido oculto demasiado tiempo, quizá porque no se podía explicar. Les hablo del gran accidente del Bierzo. Dicen que la mayor tragedia ferroviaria de todos los tiempos. Algunos apuntaron a que allí, en ese túnel siniestro, se dejaron la vida 800 personas. Pero lo que queríamos contar es un pequeño incidente que desde luego se eliminó de toda la investigación oficial. Hubo un revisor que nadie pudo localizar, que se adelantó a los hechos, que contó lo que iba a suceder y eso era imposible. ¿Era un vidente? ¿Era un profeta de lo extraño? ¿Era un simple fantasma? ¿Qué ocurrió en aquel túnel número 20? En Cuarto Milenio quisimos conocer toda la verdad. El tren de la muerte. El expreso Correo 421 había salido de Madrid el 2 de enero de 1944 con destino a La Coruña. Eran fechas navideñas y las familias aguardaban la llegada del convoy en los apeaderos. El tren sale de Madrid el día 2 de diciembre por la noche, llega a Valladolid a las 8 menos cuarto de la mañana del día 3, ya va con retraso, es un día en que mucha gente regresa a sus casas por el tema de las fechas navideñas y el tren va abarrotado de gente. Estamos hablando de un día, según nos cuentan o nos han contado, de un día gris, de un día con niebla, de un día con hielo y que eso también posiblemente afectase a la, pues eso, a la visibilidad de la zona, ¿no? Posiblemente.
El expreso correo se componía de 11 unidades, yendo en cabeza una locomotora americana de tracción vapor. Viajaban entre 600 y 1000 personas, entre ellos militares y los jugadores del equipo de fútbol Betanzos, que regresaban de un encuentro. Ya en León, el tren se detiene antes de llegar al pronunciado puerto del Manzanal. Los operarios descubren que arrastra un problema de frenado, pero son obligados a continuar la marcha. Se hace imprescindible que la correspondencia llegue a su destino. Por lo tanto, empieza a bajar el puerto del Manzanal con una sola locomotora, que era la que precisamente tenía problemas en los frenos. A medida que va bajando, ese tren se convierte en un caballo desbocado. Desbocada la locomotora puesta abajo y con un silbato de socorro, 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 pasó por la parte que está de torre al lado de la vía, pues lo oyeron perfectamente que aquello iba a donde iba, a chocar. Mientras tanto, en el lecho del valle, en la estación de Torre del Bierzo, el fogonero Alfonso Álvarez y su compañero operaban con una locomotora de maniobras, ajenos a la desgracia que se les venía encima. Y luego ya cogimos el cargado que habíamos dejado ahí en otra vía y ya fuimos por la vía 1 y me recuerdo de eso que nos dice el jefe de estación: oye, daros prisa que viene el correo. Claro que vino el correo. Estando allí sentimos un golpe muy denso y nosotros salimos lanzados. Y ya paramos al salir del túnel, pues salimos lanzados y con el freno de la máquina y la contramarcha que pudimos parar. El impacto ha sido fuerte, pero aparentemente solo hay algunos heridos. Algunos vagones del expreso correo se han quedado encajados en el interior del túnel número 20. Mientras, los operarios de Renfe hacen balance de la situación, sin saber que lo peor estaba por llegar. Una locomotora Santa Fe de tracción vapor se aproxima a toda máquina por el sentido contrario. Y entonces, mi primo que venía por arriba vio venir la Santa Fe. Empezó a decir: Alfonso, salte de ahí, que viene la Santa Fe. Y efectivamente, yo salí por donde había una sede, que llegué sin camisa y sin pantalones, y tuve que ir para casa, pues estaba todo arañado. Sin embargo, mi compañero salió por otro lado, pero era un señor de 60 años. El compañero maquinista fallece en el acto, y en el interior del túnel número 20 se desata el infierno. El segundo convoy que choca contra ellos les sorprende en el interior y se produce ahí ya la gran masacre, porque bueno, ahí muere gente que estaba ayudando, aparte de la gente que estaba en el tren, de los primeros accidentados. Entonces lo que se provoca es una gran tragedia, porque se crea una especie de horno en el interior del túnel, del cual es casi imposible salir, ¿no? Ya no había auxilio, no había nada, porque eran dos vagones de pino, de madera. Y si al haber fuego, pues ya me dirás. Las que se murieron, nadie lo sabe, y si lo sabe, nadie lo ha dicho. Aquel túnel número 20 se convirtió en un auténtico horno crematorio, ¿no? Date cuenta que al día siguiente, el Norte de Castilla, el día 4 de enero, publicaba que de momento había 26 muertos, e incluso los supervivientes han declarado que se oyeron tiros, porque nos imaginamos producidos por los militares que iban montados en ese tren, que prefirieron morir de esa manera más rápida antes que morir pasto de las llamas. Han transcurrido ya más de 60 años y aún no se sabe con certeza el número de personas que perdieron la vida en el interior del túnel número 20. Joaquín Nieves, periodista que en la época colaboraba con la agencia Mencheta, se acercó rápidamente al lugar de los hechos. La relación que me dieron a mí fue de unos 50-60 fallecidos en aquel primer momento. Con aquella cifra fue la que yo, claro, la que me estaban dando como oficial, yo la que barajé. No me la daban medios oficiales, sino la que estaban dando los servicios sanitarios. Yo vi nada más las cajas allí con muertos. Pero los heridos, tan pronto como les sacaban, pues ya los llevaban por un sitio y para otro. Sí, nosotros cuando empezamos el proyecto nos planteamos intentar delimitar este número de muertos, porque aparece en el libro Guinness durante muchísimos años como el accidente con mayor número de víctimas de la historia del ferrocarril, y aparece que tiene alrededor de 800 víctimas. El número de fallecidos se ignoraba totalmente. Después de muchas investigaciones al cabo del tiempo, unos dicen que si no llegaron a los 150
y otros lo sitúan entre 250 y 500, pero la verdad exacta no se sabe, ni se sabrá nunca, claro. En el año 2003, el realizador de la agencia EFE, Ramón de Fontecha, ganó un premio Goya tras haber elaborado un cortometraje documental llamado El túnel número 20. Era la primera vez en 60 años que alguien se ocupaba de este trágico suceso que había sido relegado al olvido. Los habitantes del Bierzo lo recuerdan como un bálsamo que cerró algunas viejas heridas. Tuve anécdotas curiosísimas de gente que después de haber hablado y muchas veces porque ni se habían dado cuenta que los estábamos grabando terminaban y dice, bueno, pero claro, ahora no me vais a grabar nada, ¿no? Y digo, no, si lo hemos grabado todo. Y dice, no, pero todo lo que os he dicho no se puede contar, que esto no se puede contar, que no lo podéis poner. ¿Y por qué no? Pues no se puede contar, pues no hemos podido contarlo nunca, ¿no? Hasta aquí la crónica de la tragedia, de una desgracia que todavía sigue envuelta en brumas y en misterio, porque a día de hoy todavía no sabemos cuántas personas dejaron su vida en el interior de ese tétrico túnel número 20. Pero ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con lo que yo les anunciaba. ¿Presagio? ¿Adivinar el futuro? ¿Adelantarse a los acontecimientos? Lo van a descubrir ahora. Es sorprendente. La segunda pieza de nuestro reportaje, realizado por nuestro compañero Luis Álvarez, descubre una historia que permaneció muchos años también oculta, ensombrecida. Alguien había visto algo. Alguien había vislumbrado algo 2 días antes. El 3 de enero de 1944 será recordado para siempre en las mentes de los leoneses como un día infernal. La mayoría guarda silencio y no se atreve aún a abordar algo increíble que sucedió unos días antes. Un suceso que corrió como la pólvora y que muchos relacionaron con una profecía o con un auténtico fantasma. El día 31 de diciembre, según declaró don Pablo Herrero, un ciudadano de reconocida solvencia de la localidad de Astorga de León, este hombre se fue a la comandancia de la Guardia Civil Rural, a la 11ª comandancia, y declaró que el día 31 de diciembre él montaba en ese tren y en la estación de Valladolid se subió un revisor, un extraño revisor. Un revisor con su capote de ferroviario, con una cesta en la que se presumía que llevaba la merienda, y que les dijo a las personas que ocupaban ese vagón, entre ellos don Pablo Herrero, que se había producido un accidente en Torre del Bierzo en los túneles. Esto 3 días antes, el día 31 de diciembre. A pesar de lo impactante de aquel aviso, nadie recuerda la cara de aquel individuo, el rostro de quien, desesperado, anunció una tragedia que aún no había ocurrido. Eran muchos testigos, y no cabía duda. Alguien parecía haberse adelantado en el tiempo, como heraldo de un sombrío futuro, para después apearse y desaparecer con el mismo misterio de su llegada. Tras la extraña denuncia, el juez especial de accidentes ferroviarios ordena abrir una investigación a varios jefes de estación, con la intención de identificar al revisor fantasma. Lo primero que se plantea es que hubiera tenido que ver algo con el accidente. En caso de no haber sido una especie de premonición, hubiera sido un acto de sabotaje. Estamos hablando de 1944, recién instaurado el régimen franquista, inmersos en plena Segunda Guerra Mundial, y en aquella época había mucha gente que no estaba conforme con el régimen autoritario que se había instalado en España y se provocaban sabotajes, tenían mucha presencia los maquis. La investigación posterior descartará un acto de sabotaje al convoy. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, nunca se dio con el paradero de aquel extraño personaje vestido de revisor que aquella noche vaticinó el accidente. En esa descripción encajaban demasiadas personas, por lo que al final se abandona esa investigación, no se consigue identificar a ese sujeto. ¿De quién se trataba? ¿Cómo nadie logró localizarlo? ¿A dónde huyó? ¿Y qué pretendía aquella noche en su fugaz aviso? ¿Cómo podía describir alguien la tragedia que estaba por suceder en aquel punto preciso del mapa? Podría ser un sueño premonitorio o una alucinación consciente, o imaginemos que ese extraño revisor viajó 3 días después en el auténtico tren del infierno que se estrelló luego en Torre del Bierzo, y aquello fue un preámbulo de lo que luego sería su muerte. Hoy ya nadie entra aquí para comprar sus billetes. De algún modo la estación de Torre quedó maldita para siempre y la ruina se adueñó del lugar.
El túnel número 20 fue demolido hace tiempo, pero ni las piquetas ni las excavadoras han podido con el inquietante recuerdo de aquel fantasmagórico visitante. Un recuerdo extraño, imposible, que permanece vivo entre estos ásperos valles mineros. Les aseguro que una de las grandes suertes de poder manejar los mandos de la nave del misterio es aprender de los invitados, de las personas que nos enseñan siempre cosas. De cada uno de nosotros depende ser esponjas y intentar quedarnos con lo más interesante, con lo más enriquecedor. Muchas veces hay términos que a mí se me quedan, me parecen muy curiosos y me gusta compartirlos con todos ustedes. Términos, por ejemplo, de la antropología. El doctor José Luis Cardero ha hablado en alguna ocasión en este mismo plató de lugares frontera. Y yo le he preguntado siempre, con esa cara de estar apasionándose con lo que uno hace, doctor, ¿qué es un lugar frontera? Y él me decía, son esos sitios donde todo es posible, donde la línea de la vida y la muerte es más delgada, donde pueden pasar cosas, encrucijadas, barrancos, ríos y sobre todo y por encima de todo, el camposanto, el cementerio. Todas las culturas sabían por qué enterraban a sus muertos en un lugar concreto. No piensen que todo es casualidad. No tengamos la arrogancia de creer que nosotros con ordenadores, con internet, con cámaras, sabemos más que los antiguos. Cuando hay una excavación arqueológica y nos encontramos que cristianos, árabes y romanos dejaron a sus muertos en un punto concreto, era, no lo duden, porque en ese punto había algo. Hoy sabemos mucho, pero hemos olvidado leer los capiteles y tampoco sabemos qué ocurre en esos sitios. Es como si hubiera un lenguaje que ya se nos ha borrado. Bueno, pues el lugar frontera está ahí siempre presente. De toda esa sensación, de siglos, nos queda cierto resquemor que igual no tiene fundamento, porque hay una cosa cierta, hay pocos fenómenos paranormales en los cementerios. Realmente los investigadores aseguran que no pasan muchas cosas, que son lugares evidentemente muy tranquilos. Pero siempre hay excepciones. Un cementerio, hay que decirlo así, con mala fama en cuanto a fenómenos extraños, es uno muy antiguo que está en la ciudad de Málaga. Quisimos conocerlo, quisimos saber de sus leyendas y saber si algunas eran algo más que simples habladurías. Por eso lo llamamos el cementerio de las apariciones. Son las 3:30 de la madrugada. Las calles están desiertas y 3 jóvenes deciden bajar al cementerio atraídos por una vieja historia de lamentos de niños. Pertrechados de una cámara digital, profanan la tranquilidad de este lugar sagrado. Conocedores de las historias que se cuentan sobre los extraños fenómenos del Camposanto, entran por la puerta sur y efectúan varias fotografías. También realizan una grabación psicofónica que no arroja ningún resultado. Todo parece en calma. Ya en casa, al volcar las imágenes a un ordenador, Isabel García, tía de ambos, se encuentra con una anomalía que no debía estar allí. Al fondo, entre las tumbas, bajo la luz de la luna llena, aparece algo. Un equipo de Cuarto Milenio se desplazó hasta Navalperal con la intención de encontrar una respuesta para estas imágenes sorprendentes, que aclarándose convenientemente, reflejan con nitidez el cuerpo de 3 niñas que parecen venir de otro tiempo muy lejano. Pues nada, entonces es un asombro para todo el mundo, porque vamos, que no te lo esperas y además está muy claro que se ven niñas ahí. La polémica está servida. Pocos meses después, las imágenes se cuelgan en la página ikerjimenez.com para que sean analizadas por cualquier profesional informático interesado. Llegan muchas opiniones a través del ciberespacio, mientras en Navalperal no se habla de otra cosa, a pesar de que hasta esta emisión de Cuarto Milenio jamás se ha revelado el lugar de los hechos. Yo la foto la he visto a raíz de ese pequeño revuelo. Pues un día llegué al ayuntamiento y le dije a Paco, digo, sácate ahí en la página web esta, y lo estuvimos curioseando. Y claro, lo vimos que sí, que era Navalperal sin ninguna duda, la entrada, la morgue que hay allí, vimos que efectivamente era Navalperal. Como en un recuerdo borroso, al ver la imagen, algún anciano dice reconocer el rostro de una niña que falleció de forma accidental en los años 40 en la misma plaza del pueblo. Y he oído que falleció en la plaza, en concreto aquí enfrente del ayuntamiento, pero no sé más. Se mató en las fiestas.
siendo el día del Cristo, se nucó ahí, cayó mal y se pegó y fuera. Se llamaba Antonio, sí, pero vamos, eso hace 40, pues no, hace 40 años. Usted se acuerda de su cara, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y la reconoce aquí en esta imagen? No, ¿verdad? Benito conoce este camposanto como la palma de su mano. Ha trabajado en él dando sepultura a vecinos difuntos o en tareas de remodelación. Son fácilmente localizables las tumbas de niños fallecidos. Algunos, junto a la tapia, no llegaron siquiera a ser bautizados. Es el vivo recuerdo que demuestra cómo a principios del siglo pasado sobrevivir era cuestión de suerte. Pues esas niñas pueden ser reales porque hay tumbas de niños. Tú vas al cementerio y ves tumbas pequeñitas de niños que han muerto muy pequeños. Aquí se situó la fosa común con los restos de muchos fusilados en la Guerra Civil. Navalperal fue un frente especialmente sangriento en la contienda. Uno de los últimos bastiones de resistencia antes del desmoronamiento definitivo de la República, con la caída de Madrid. Benito se encargó de exhumar los restos, agruparlos y darle sepultura en este lugar. Para dejar constancia de esta página negra de nuestra historia, se esculpió una placa que aún asoma en el muro. Si las fotografías son auténticas, las 3 niñas debieron aparecerse a escasos metros de este mismo punto. Pero la del Camposanto no parece ser la única historia extraña que se ha producido en este pequeño pueblo. A caballo entre lo real y la leyenda popular, nos encontramos con la mansión de la Atalaya, a las afueras del casco urbano. La Atalaya era una casa, joder, es que ya no se ve lo que era aquel chalet, pero era un chalet enorme, gente de mucho dinero, de los años 40, 50 o antes, que venían al pueblo y dejan de venir, porque un niño se cayó y estaba metido en la cripta enterrado. Navalperal de Pinares es un pueblo con un gran sentido de lo religioso, un espíritu muy arraigado que cala en todos y cada uno de sus habitantes. A mí me ha tocado pasar por la zona del cementerio de noche a cerrar unas puertas para que no se fuera el ganado y yo no he podido bajar solo. En esta zona, los lugareños sienten un gran respeto por sus tradiciones y por su pasado más reciente. Prueba de ello es el museo etnológico que se encuentra a las afueras, en lo que en tiempos fuera el antiguo lavadero, hoy restaurado como sala de exposiciones. Más allá de cualquier especulación o rumor infundado, esta es la historia de un pueblo que solo quiere saber qué sucedió aquella noche en su lugar más sagrado, su Camposanto. Saber qué son esas figuras que aparecen en el lugar donde reposan sus antepasados. Creo que no lo sé, de cómo se habrán hecho esas fotografías, cómo se ha formado, si es un montaje, si no lo es, yo no soy experto, no tengo ni idea. Yo, para mí, que sea un experto que diga esta foto está trucada, no está trucada, o ha podido pasar, porque hay cosas muy raras que pasan hoy en día. Recientemente el Vaticano ha hecho algunos cambios importantes en 2 conceptos básicos del cristianismo, limbo y purgatorio. Y para muchos estudiosos el purgatorio pues lo veríamos reflejado perfectamente en una estampa de leyenda o quizá de la realidad. ¿Quién no ha oído hablar de la Santa Compaña? De esa procesión misteriosa que desde luego tiene que ser sobrecogedora. ¿Existió realmente o es solo una leyenda de cuando no había electricidad y los campos de Galicia eran demasiado solitarios? Pero cuidado, por lo que sabemos, no solo hay que hablar de Galicia refiriéndonos a la Santa Compaña, Carmen. En otros lugares de España se las conoce con otro nombre, como la Huestía, el cortejo de gente de muerte o la procesión de las ánimas, pero todas para referirse a una misma fila de muertos, fila de difuntos, entre 8 y 10, que van en busca de algo o de alguien. En ocasiones van a por la persona que va a morir muy pronto, en otras se le puede cruzar a uno en un bosque oscuro de Galicia, por ejemplo. Hay un conjuro contra ellas y es hacer un círculo, meterse dentro de él y no mirarlas en ningún momento, sino pasará usted a formar parte de esa fila de difuntos. Esto es lo que dice la leyenda y lo que se ha recogido en obras tan célebres como las de Álvaro Cunqueiro. En Galicia sigue habiendo parte de ese sustrato de un miedo a una leyenda que podría ser algo más que un cuento. La sorpresa fue conocer a gente que dice que la ha visto, y la sorpresa fue sobre todo para Cuarto Milenio comprobar que en esas corredores y en esos cruceros todavía quedan huellas de la Santa Compaña, huellas en la memoria, huellas en las piedras. Nos quedamos sorprendidos al ver, por ejemplo, los petos de ánimas. Vamos a recordar ese viaje a lo más profundo de un país mágico.
La fantasmal comitiva se movía como levitando por aquella vereda desierta, mientras un fuerte olor a cera quemada lo inundaba todo. El grupo de 6 ensotanados se deslizaba de camino a la aldea más próxima. Allí detuvieron sus pasos. El pánico se adueñó del doctor Pereira, que salió como alma que lleva el diablo hacia su casa. Había sido testigo de lo que aquí, en estos lares, se conoce muy bien: la Santa Compañía. Pocos días después, un vecino de la aldea caía fulminado por un infarto ante la atónita mirada de sus vecinos. Procesión de las ánimas, a Santa Compañía, cortejo de muerte, antarushada. Todo un rosario de nombres para definir el mismo fenómeno. Una procesión de luto que, cuando se presenta, anuncia una muerte casi inmediata. La Santa Compañía se manifiesta preferentemente de noche y en forma de comitiva. Aparece siempre con un número determinado, variable, ¿no?, de personas, que puede determinarse a veces por una comitiva de las que se llaman cortas, 3-4 personas, o las denominadas también comitivas largas, que ya suelen ser inclusive a veces visualizadas, como han pasado casos, 15, 20 y hasta 30 personas. La leyenda ha impregnado también algunas de las páginas más ilustres de la literatura gallega. Autores de la talla de Valle Inclán, Gonzalo Torrente Ballester o Álvaro Cunqueiro la incluyeron en sus obras. El mismo Torrente Ballester aseguró en una entrevista concedida al periodista Manuel Rivas haberse topado con ella cuando era solo un niño. Pero, ¿qué explicación existe para este fenómeno, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos? En un mundo globalizado como el de hoy, es impensable aceptar que pueda ser real. Aquí, como es en la zona de mar, pues es gente bastante religiosa. A veces, si quieres, rayando lo supersticioso, pero también hay un mundo que es superstición, religión, fe. La leyenda tanto de la Santa Compañía como la hueste antigua, tiene unas claras coincidencias con un mito germano, el mito del ejército de Odín, que venía a llevar a las almas de los héroes fallecidos al más allá, ¿no? Tiene una relación incluso en el nombre, porque tanto la compañía, que es una deformación de compañía, como la hueste hacen referencia también a un ejército, a una milicia, ¿no? Los cientos de casos recogidos por antropólogos gallegos no dejan lugar a duda. La Santa Compañía ha sido vista en casi todas las aldeas de esa tierra bella y mágica, aunque donde más se ha prodigado ha sido en las zonas del interior. Hombre, que en el interior ahí sí, la vida ahí, hombre, más dura y claro, ahí cuentan, las montañas, eso, cuentan, sí, en las montañas cuentan cosas así de película. La Santa Compañía es un fenómeno real, un mito del pasado que ha perdurado en el tiempo, pero no el único mito vivo. En estas tierras aún se cuentan historias sobre meigas y bruxas. Entonces, eso parecía a la gente que estaba lume dentro, que había lume. Entonces nadie quería entrar en esa calle. Nadie la casa de las brujas. Llamaban la casa de Mangallona. La tenían como una casa embrujada. Sí, era. Según reza la tradición popular transmitida de padres a hijos, existen numerosos remedios para defenderse de la fúnebre compañía. Se dice que en las encrucijadas, lugar de donde suele partir la comitiva, se erigieron cientos de cruceiros para proteger a los aldeanos. Eran un punto de auxilio donde la procesión de muertos nunca podía detenerse. La leyenda dice que o bien hay que llevar un signo religioso, otros afirman que hay que hacer un círculo con sal, otros con un círculo de Salomón, en fin, hay determinados remedios y matices, pero todos, o la mayoría de ellos por lo menos relacionados con elementos cristianos, ¿no?, para librarse de ser el vivo que acompaña a la procesión de los muertos. Para comprender estos fenómenos, debemos remontarnos más de 4.000 años en el tiempo. El mensaje mayoritario, sin embargo, de los petroglifos es el mensaje más cerrado, que son las rocas que están a ras de suelo,
que tú no las distingues, salvo cuando estás encima de ellas, y que corresponderían a la conexión entre el chamán, llamémosle brujo de la tribu, con un término que ha tenido mucho éxito hace unos años, como sería el de la otra realidad, ¿no? Es un mensaje dirigido hacia los espíritus que gobiernan tu vida, que gobiernan tu mundo, que dominan las especies que cazas, que pueden favorecer la agricultura, etcétera, u otras actividades. Los pueblos celtas de origen indoeuropeo fueron los primeros moradores de la Galicia antigua. Ellos, como un mensaje para el futuro, dejaron grabado en piedra y para toda la eternidad sus miedos y su profunda creencia en el mundo de los espíritus errantes de la noche. Entidades que para muchos aún siguen ahí, vagando en busca de un encuentro con los vivos. Josefa, vecina de una pequeña aldea de Porreño, tuvo la valentía de contar ante las cámaras su pavoroso encuentro con la Santa Compaña cuando era solo una niña. Yo lo he visto y lo creo. A unas personas que no lo han visto, pues no lo sé, porque cada uno es libre de creer o no creer, comprende, pero yo sí lo creo. Dicen que son personas que tienen un cierto poder de telepatía o algo que se retransmite o cualquier cosa. Yo, por ejemplo, tengo señales de todos los familiares que se mueren normalmente, tengo señales. Pero de ver eso, como lo vi en esa señora, de momento, podré verlo mañana, pero de momento fue eso. Tiene todos los ingredientes típicos de la leyenda de la Santa Compaña, es decir, la procesión de las almas junto con la persona viva e incluso la premonición de muerte, ya que la persona que Josefa reconoce muere a los pocos días después a causa de un rayo, ¿no? Lo que resulta evidente es que en lo más profundo del imaginario de estas gentes, la comitiva sigue despertando miedos ancestrales. Hay una especie de círculo de fuerza, de empatía, mecanismos psicológicos que hacen que esta leyenda se pueda transmitir. Y sobre todo lo más importante es que tú de alguna manera inconscientemente te la puedas creer. Cuentan en esta tierra que al caer la noche tras la romería de septiembre se escuchan lamentos de las ánimas errantes que vienen a pedir el perdón de San Andrés de Teixido. Y es que nos encontramos en la frontera entre nuestro mundo, el mundo de los vivos, y el más allá. Para los pueblos celtas y vikingos, el paso al más allá, o Valhalla, se encontraba aquí. Confundiéndose entre la bruma del horizonte, se abría la puerta al otro mundo. Las valquirias, sobrevolando las bravas aguas de la Costa da Morte, ayudaban a los guerreros a ingresar en la otra vida. El cristianismo adoptó la leyenda y se erigió aquí el santuario de San Andrés, quizás el más importante de toda Galicia. Dicen que las almas que andan por el mundo, el que no muere a su tiempo, que anda la alma de él penando por el mundo hasta que le llega la hora de morir. Y eso sí que yo tengo oído. ¿Y vienen aquí a San Andrés? Dicen que sí. A San Andrés y a otros santuarios. Hoy día, los mortales deben venir a peregrinar al menos una vez y presentarle sus respetos al apóstol. De no hacerlo, habrás de venir 3 veces de muerto. A San Andrés de Teixido irá de muerto el que no fue de vivo. Hoy, en pleno siglo XXI, la leyenda de la Santa Compaña sigue viva por estas sendas. ¿Quién era ese revisor fantasma? ¿Por qué nadie recuerda su rostro? ¿Por qué avisó a las personas que iban en aquel tren? ¿Lo había visto o es que realmente tenía información privilegiada de lo que estaba por suceder? Luis Álvarez es el autor de esta sorprendente investigación. Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Por cierto, hay una documentación exhaustiva, aquí sí sin trampa ni cartón,
que la tienes ahí, una denuncia oficial a la Guardia Civil, a la Comandancia número 11. Sí, es un documento, Iker, como tantas y tantas veces hemos conseguido rescatar de los archivos, los legajos, y es una denuncia firmada en León, en la Comandancia número 11 de la Guardia Civil Rural. Y bueno, en ella se relata que el día 31, lo que hemos visto en el documental, el día 31 se sube a un tren en la estación del norte de Madrid, sale un tren desde allí y en la estación de Valladolid a las 11:30 de la noche se sube un curioso personaje, un extraño personaje vestido de ferroviario que advierte de que va a haber un accidente muy grave. Además, palabras textuales de la declaración del que pone la denuncia, que es don Pablo Herrero, dice que en la estación de Torre y en los túneles había ocurrido un accidente muy grave. Que había ocurrido ya. Eso es, había ocurrido 3 días antes además. Está aquí escrito, tenemos la copia, es esta. Y claro, no deja de ser un documento... Un expediente X de alguna forma. Claro, quizá de alguna forma avala lo que tantas y tantas veces ha sucedido, ¿no? Que antes de un accidente grave, antes de una gran catástrofe, suceda pues lo imposible, ¿no? Que una persona lo pueda vaticinar, lo pueda augurar. Aquí existe un documento que así lo avala. Pero lo único que pudimos confirmar, y además con este documento, como hablábamos, es que era un revisor vestido de revisor, con un capote de revisor de época, y que había dado un aviso. Y de hecho, además, fíjate, esto es un dato muy curioso, se creó el pánico dentro del vagón. Por una sencilla razón, y que todas las personas que iban dentro viajaban también a Galicia. Es la misma línea que va de Estación del Norte a Galicia y muchas de ellas, imagino que tendrían familia, temerían por las vidas de algunos de sus familiares, ¿no? Es raro, nadie nunca pudo identificar a un hombre vestido de revisor. Se hizo un recorrido por la primitiva Renfe de aquel entonces, no apareció jamás este hombre. Es que tenemos que entender, Iker, que estamos hablando del año 44, que es muy fácil que hubiera sido un acto de sabotaje y por aquellos años nadie creía en fenómenos paranormales y mucho menos en vaticinios y en premoniciones. Entonces lo más plausible hubiera sido que hubiera sido un atentado, un sabotaje en las vías, ¿no? Entonces, por eso se abre una investigación y se mueve Roma con Santiago para intentar encontrar a esta persona. Pero el hecho es que al final no solamente no se encuentra, sino que se mueven todos los medios y jefes de estación de al menos 10 estaciones de la zona, desde Valladolid a León, todas las que están aledañas, y no encuentran absolutamente nada. Por eso quizás sea la historia del ferroviario fantasma. Luis, muchas gracias, compañero.